Buenas, mi nombre es Samuel Sánchez Franco. Este video lo hago para la materia de mecánica de sólidos y en este video pues hablaré de las propiedades mecánicas de los materiales, es decir, aquellas propiedades que nos permiten entender cómo actúa un material o cómo responde un material ante cargas que se le apliquen, tanto de tracción como de compresión. Analizaremos la ley de Hooke, la curva esfuerzo de formación y algunas propiedades, como son las propiedades a través de la dureza, propiedades de la rigidez, propiedades de la deformación y propiedades dinámicas. También estaremos estudiando el módulo de Poisson, el módulo elástico y los límites que hay, que son el elástico y el límite de proporcionalidad. Primero que todo, pues estudiaremos la ley de Hooke y voy a explicar qué es, ya que esta es muy importante. La ley de Hooke nos habla o nos dice que mientras el material se mantenga dentro de la zona elástica, la deformación que sufre el material es proporcional al esfuerzo que se le aplica. Entonces, esa tiene una fórmula y se expresa como esfuerzo, que se simboliza, haga la redundancia, con el símbolo sigma, es igual a el módulo elástico, que es la letra E mayúscula que podemos ver. Este es el módulo elástico o módulo de Young, y este se multiplica por la deformación, que se simboliza, valga la redundancia, con el símbolo epsilon. O sea, en palabras simples, mientras esta ley se cumple, mientras estemos en el límite elástico, si duplicamos la fuerza, la deformación también se duplica. Si la triplicamos, se triplica la deformación. Entonces, pues es proporcional. Ahora hablaremos de la curva de esfuerzo de formación. Esta curva es importante, esta gráfica, ya que es una gráfica en la cual se ve una curva que está dividida en secciones. En estas secciones podemos ver los límites y las zonas en las que se divide el material o lo que aguanta el material. Estos vendrían a ser lugares donde uno entiende cómo se comporta el material ante mucho estrés, en qué momento llega a fallar, en qué momento empieza a deformarse y muchas otras cosas. Y pues gracias a esta curva podemos identificar propiedades como la resistencia, la elasticidad y la tenacidad. Ahora hablaremos de las propiedades con la resistencia. Perdón si a veces me quedo callado o cierro los ojos así feo, que me está doliendo un poco la cabeza. Entonces, propiedades relacionadas con la resistencia. Estas propiedades pues están relacionadas con la resistencia del material. Estas nos dicen cuánto puede soportar el material antes de fallar, antes de llegar a su punto de falla y romperse. Entre ellas pues está la resistencia de la afluencia, la cual pues esta nos indica cuando el material comienza a deformarse plásticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un punto donde el material entra en una fase que se llama deformación plástica. Esta deformación pues es irreversible. O sea, en este punto ya el material se deformó y ya no hay vuelta atrás. Su forma no vuelve a ser original, sino que esa deformación queda. Pero en este punto la deformación es poca, no es tanta. No como viene en otra zona después, que les voy a explicar más adelante. Pero ya las acabo de mencionar que no vuelve a su estado original. Seguimos con la resistencia máxima o última, pues es el mayor esfuerzo o resistencia, la mayor resistencia que puede alcanzar el material. En la gráfica se puede observar que la resistencia del material va subiendo hasta que llega a un pico máximo. Después de ese pico máximo de resistencia, el material no soporta la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia del material empieza a bajar. Después de ese punto, es muy fácil acercarse a la falla. Por lo que mucha gente, después de ese punto, deja de probar el material, ya que ya se sabe que va a llegar a la falla.
ya no es necesario. Sabe dónde empieza a bajar la resistencia. También tenemos la resistencia de la fractura, que es el esfuerzo justo en el punto en el que el material se fractura. Sabemos que más adelante voy a hablar de un tema llamado ductilidad. Sabemos que hay materiales dúctiles. Estos materiales pues tienen esa gran resistencia a la fractura. Cuando llegan a ese punto cerca de la fractura, ponen todo de sí, digámoslo así, para no fracturarse, llegando a deformarse demasiado con tal de no fallar. Pero pues que haya resistencia a la fractura no significa que ningún material que haya materiales que no se fracturen, no, todos los materiales se fracturan. Sin embargo, estos materiales, como los dúctiles, tienen esa gran capacidad de resistir a pues esa falla. Está la resistencia a la tracción, que pues, es la capacidad del material de resistir a las fuerzas de estiramiento. Y pues está a la compresión, la resistencia a la compresión, que es la capacidad de un material a resistir a la fuerza que tiende a aplastarlo. Y pues seguimos ahora con las propiedades relacionadas con la deformación. Los materiales también pues tienen propiedades que ayudan a estudiar la deformación del material y cómo cambia su forma. Cómo cambia su forma cuando se le aplica fuerza de tracción y de compresión. Primero que todo lo que mencioné anteriormente que iba a hablar, la ductilidad. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad es la capacidad de estirarse o alargarse en forma de hilos o cualquier otra forma, pero sin romperse. El material no llega a romperse. O sea, sí llega a romperse como mencioné anteriormente, pero esa es la ductilidad, es la capacidad de aguantar o resistir el punto de fractura. Eso es la ductilidad. El material prefiere deformarse demasiado con tal de evitar llegar a romperse. Un ejemplo de esto es las varillas. Quien ha trabajado con varillas sabe que la varilla se puede doblar demasiado sin llegar a romperse. Va a llegar a un punto donde se rompa, sí, pero es casi imposible llegar a él. Pero se llega. Entonces seguimos con la maleabilidad, que es la capacidad de un material de deformarse en láminas delgadas, sin llegar a romperse también. Tiene que ver mucho con la maleabilidad, con la eh, ductilidad también, pero en esta es en láminas, no en hilos, digámoslo así. Y pues un ejemplo de este vendría a ser el oro. El oro es un material el cual uno a veces ve que lo usan en láminas. Por eso también el oro se usa mucho para trabajar en joyería, porque el oro es un material muy maleable, es muy fácil de manejar. Tenemos la fragilidad, que es la tendencia del material a romperse sin apenas deformarse. O sea, ¿qué podríamos decir de los materiales que sufren de este problema de fragilidad o que tienen esta tendencia? Pues que estos materiales tienen un límite elástico y una zona plástica muy pequeña, muy corta, demasiado. Tanto que el material prefiere saltarse todas esas zonas y pasar de una a la zona de falla, que es donde se rompe. Un ejemplo de esto sería el material vidrio. El vidrio, ustedes saben que con solo doblarlo se rompe fácilmente. Tenemos la elasticidad, que es la capacidad de un material de estirarse y volver a su forma original después de que se haya retirado la carga. Y tenemos la plasticidad de un material. ¿Qué es la plasticidad? Pues ya lo mencioné anteriormente. Es la capacidad del material de mantener la deformación. El material pasó a zona plástica, ya el material no volverá a su forma original, ya que las fuerzas que se le aplicaron rompieron el límite elástico. Entonces, ahora seguimos con las propiedades relacionadas. Pausó el video por falta de espacio en el celular, pero ya podemos seguir.
También tenemos ahora las propiedades relacionadas con la dureza, que pues es muy importante estas propiedades, porque la dureza es la capacidad del material aguantar ser penetrado, rayado y desgastado. En estas propiedades tenemos la tenacidad, que es la capacidad del material de absorber energía antes de fracturarse. La tenacidad quiere decir que el material tiene cierta capacidad de aguantar, aguantar y aguantar, aguantar antes de romperse. Pero también llega a romperse, no es como que no llega a romperse. Un material tenaz no solo resiste fuerzas, sino que también soporta impactos. Ahora tenemos propiedades dinámicas, que pues finalmente tenemos las propiedades dinámicas, que se refieren a los comportamientos de un material cuando está sometido a cargas que no son constantes, cargas las cuales varían con el tiempo. Por ejemplo, yo le agrego fuerza a algo, pero digamos a una pelota, yo le agrego cierta fuerza, pero si yo le agrego más fuerza, esa fuerza varía y el comportamiento que va a tener la pelota no va a ser el mismo, ya va a cambiar. Entonces, eso quiere decir lo que acabo de decir anteriormente. En estas tenemos la resiliencia, que es la capacidad de absorber energía del material en la zona elástica y luego devolverla cuando cesa la carga. También tenemos la fatiga o el estrés. El estrés es esa capacidad que tiene el material de aguantar las cargas y cualquier fuerza que se le aplique al material para intentar deformarlo. Este estrés es muy fuerte tiene una gran capacidad hasta la resistencia última, que era lo que mencionaba al principio, ya que el estrés se mantiene hasta ese punto. Cuando se llega a ese punto, que es la resistencia máxima, ya el material ha absorbido o ha aguantado todo el estrés posible hasta ese momento. Cuando se pasa ese momento, el estrés del material cae en picada y pues donde viene ya la falla del material. Ahora vamos a hablar de los límites mecánicos que tiene un material. Existen dos límites mecánicos de los materiales y pues estos son límites en los cuales el material trabaja sin perder sus propiedades y pues las más importantes son el límite de proporcionalidad y el límite elástico. Ya lo conocen. El límite de proporcionalidad es el punto hasta el cual el esfuerzo y la deformación mantienen relación lineal perfecta, es decir, que en este punto la ley de Hooke se cumple totalmente. Son proporcionales las dos. Ahora está el límite elástico, que es el máximo esfuerzo que puede aguantar o puede soportar un material y aún así volver a su originalidad, a su forma primera, a su forma original, después de retirar la carga. Si se sobrepasa ese límite, el material ya sabemos que entra en deformación plástica y pues ya no vuelve a su estado original. Así que estos límites son muy importantes si se intenta tener en cuenta no dejar que se deforme el material. Si no nos interesa que el material se deforme, no importa superar estos límites, pero siempre que se intente tener el material en un estado que no se deforme, no hay que pasar a este límite. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a hablar del módulo elástico o el módulo de Young. El módulo elástico, también conocido como módulo de Young, es una constante que mide la rigidez de un material. Se obtiene la pendiente inicial de la curva, nada más la inicial, de la curva de esfuerzo de formación claramente en la zona elástica, sin que se haya pasado esa zona. Y un material de módulo elástico alto, como el acero, digamos, es muy rígido y difícil de deformar, mientras que un material es con un módulo bajo,
como lo son el caucho, son mucho más flexibles. Ahora tenemos rigidez de deformación. La rigidez de deformación está relacionada con la capacidad que tiene un material para resistir cambios en su forma cuando se le aplica una carga. En términos simples, la posición es la rigidez, la rigidez es la oposición que presenta el material a deformarse. Es, es como cuando uno intenta doblar una barra de acero. O no, una barra de acero no, porque es muy fuerte. Usamos una barra de aluminio. Es más sencillo. No sé si, no sé si lo había intentado. Yo lo intenté varias veces. Las barras de aluminio sí son más sencillas de romper. Pero al principio cuando uno intenta doblarlas es muy complicado. Hasta que llega a cierto punto donde la barra cede y pierde su rigidez. Y ya no da más. Entonces se dobla, se parte. Por eso materiales como con mayor módulo elástico pues también presentan mayor rigidez. Ahora, pues hablando, metiendo el estrés, eh, relacionándolo con el límite elástico, si el esfuerzo aplicado es menor al límite elástico, el material se deforma, pero regresa a su forma original al retirar la carga, que es la deformación elástica. Si el esfuerzo supera el límite elástico, el material pasa a la zona plástica, que es donde sufre una deformación la cual ya no vuelve a su forma original y queda así, aunque se le retire la carga. Ahora voy a hablar del módulo de Poisson. El módulo de Poisson, representado con la letra griega nu, describe la relación entre la deformación longitudinal y la deformación lateral de un material. Por ejemplo, cuando estiramos una varilla, esta se alarga en la dirección de la carga, pero también adelgaza. Entonces es como lógico, ¿no? Esa relación es el módulo de Poisson y suele tener un valor muy pequeño, generalmente entre el 0.2 y 0.4, para la mayoría de los materiales metálicos. Casi todos sufren de ese mismo valor, de esa misma deformación. Ahora voy a hablar de algo muy importante que es la máquina de prueba. Existe una máquina de prueba muy importante en estos ensayos que se llama la máquina de ensayos universal. Esta máquina cumple todos los parámetros y propiedades que se necesitan para hacer un ensayo de un material y nos ayuda a obtener todos los parámetros necesarios y todas las propiedades que está pasando ese material en el momento. Nos muestra todo lo que se necesita saber y pues es muy importante esta máquina a la hora de hacer esto. Esta máquina es capaz de aplicar compresión, tracción, flexión y torsión, mientras registra el esfuerzo y la deformación del material. Sus mediciones nos ayudan a trazar la curva de formación, esfuerzo de formación y calcular propiedades como el límite elástico, la resistencia última, la tenacidad y la ductilidad del material. Ahora, a veces hay que hacer ensayos más especiales en los cuales se necesitan hacer usar probetas las cuales se arman dependiendo de el material que se vaya a estudiar. Entonces hay varios tipos de probetas y para que los resultados sean pues confiables pues existen varias y pues estas tienen diferentes formas, dimensiones y pues algunos tipos de esas son las probetas cilíndricas, hay algunas planas, rectangulares y pues estas son usadas en ensayos de tracción o compresión. También están las probetas con entallas o muescas utilizadas en ensayos de impacto para la tenacidad y están las pequeñas y pulidas, las cuales son empleadas en ensayos de dureza. También están los tubos de ensayos normalizados. Estos tubos de ensayos normalizados se diseñan de acuerdo a normas o leyes como la ASTM
y la ISO, la cual nos garantiza que los resultados sean los más correctos posibles y pues puedan compararse entre distintos laboratorios y materiales. Ahora, pues no siendo más, este será todo el video y espero que tengan una calidad despedida y que el video les haya servido de algo. Que tengan buen día.